Para tener una visión saludable, es muy importante examinarse con regularidad los ojos. Los exámenes permiten la detección temprana de varias condiciones oculares como el glaucoma o la catarata. Con la detección temprana y el tratamiento adecuado, muchas condiciones se pueden corregir o minimizar. Hoy, el Dr. Jesús Moreno, cirujano oftalmólogo, director médico del Centro de Diagnóstico Oftalmológico aquí en Colima, nos platica cuáles son los estudios de diagnóstico para revisar la vista y qué enfermedades podemos prevenir. En México, 10 millones de personas tienen asma, cifras por las que este padecimiento se puede considerar ya un problema de salud pública. El 20% de los menores enfermos en México es atendido por el especialista en alergias o inmunología, mientras que el resto es tratado por pediatras y médicos generales. Hoy, en el estudio de los especialistas, el Dr. Jesús Solano, médico alergólogo, nos explica los factores de riesgo para desarrollar asma y la importancia de una detección temprana de la enfermedad. Para cuidar nuestro corazón es necesario tener presente algunos chequeos de rutina para descartar enfermedades a largo plazo, con un chequeo de diagnóstico oportuno en la etapa sintomática de la enfermedad cardiovascular, es decir, antes de que haya manifestaciones de la misma. Es posible prevenir un mayor porcentaje de eventos cardiovasculares. Hoy, el Dr. Luis Virgen, cardiólogo intervencionista y director médico de Severi Cardiovascular Research Institute, nos platica cuáles son los métodos de diagnóstico más utilizados en cardiología. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, en vivo desde Colima, Colima. Bien amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Estamos en vivo a través de tu señal de la ciudad, a través del 210 digital, a través de Canal 10. Bien, pues voy a invitarte para que te quedes con nosotros y disfrutemos de este primer espacio, esta primera entrevista. Primeramente tendremos al doctor Jesús Moreno, director médico del Centro Oftalmológico aquí en Colima. Y bueno, él nos habla de la aparatología con la que se cuenta en este Centro de Diagnóstico Oftalmológico. De verdad le invito para que se quede con nosotros a disfrutar de este programa en donde pues podremos ver de todo lo que mencionábamos al principio en este avance. Estará con nosotros el alergólogo, el doctor Jesús Solano. Estaremos platicando pues cuál es el método de prevención, que es lo más importante aquí para no llegar a este problema que es el asma. Vamos a hablar básicamente del asma, pero todo lo que conlleva a esta enfermedad o este padecimiento. Y luego vamos a estar platicando también con el doctor Luis Virgen de Cardiovascular Research Institute. Tenemos una entrevista que se realizó en los estudios de Megacable en la ciudad de Colima, en la ciudad de Guadalajara, perdón, en los estudios de Megacable Guadalajara, a Su Salud Guadalajara. Y bueno, aquí el doctor Virgen nos habla de los métodos de prevención básicos que se deben de hacer en la etapa asintomática de los problemas cardiovasculares. Es bien interesante esto, amigo televidente. Esto nos permite poder prevenir un infarto, por ejemplo, el detectar una alteración cardiovascular. Es bien importante, verás, el hacer todo este tipo de estudios, de diagnósticos, la importancia del Holter, por ejemplo, una persona que es hipertensa y que no lo sabe. Bueno, es muy importante utilizar o hacer estudios y diagnósticos fundamentales para detectar una enfermedad. Estará muy interesante todo esto y luego tendremos algunas cortesías para un programa que Cardiovascular Research Institute tiene para todo aquel que ya sufrió un infarto, que es disfrutar el programa Su Salud. Vamos a iniciar con el doctor Jesús Moreno con esta primera entrevista en su centro de diagnóstico. Por supuesto, se realizó de esta charla y nos explica de toda la aparatología con la que se cuenta aquí en Colima, en el estado, y es aparatología de vanguardia. El doctor Jesús Moreno, pues iniciamos con él y bienvenidos al programa de los especialistas. Usted nos ve por internet en www.asusalud.tv. Muchísimas gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa. Amigos de Su Salud, los saluda el doctor Jesús Moreno del Centro de Diagnóstico Oftalmológico. El día de hoy vamos a hablar un poco de los equipos con los que contamos en este Centro de Diagnóstico Oftalmológico. Aquí estamos con un aparato que se llama autoqueratorrefractómetro. Este es un aparato que nos ayuda a medir el eje anteroposterior del ojo, así como el radio de curvatura del ojo. Este aparato, al tomar esas medidas, tanto del eje anteroposterior como de curvatura, nos ayuda a poder obtener
un registro y una medida de la graduación que ocupa un paciente, de la graduación que ocupa un ojo, para poder hacer un mejor cálculo o una mejor prescripción de lentes o anteojos. También nos da las medidas para poder adaptar lentes de contacto, ya que este aparato toma medidas sobre la córnea, y la córnea es el lugar, es el área anatómica donde van los lentes de contacto. Este aparato, como decíamos, también nos ayuda a hacer la topografía del ojo, y la topografía son las medidas y la superficie de la córnea del ojo. Un estudio muy útil que se refleja en esta computadora, que nos sirve para detectar deformidades en la curvatura de la córnea. Ahora, con la cirugía refractiva, tenemos la necesidad imperiosa de tener este tipo de equipos, porque sin ellos no podríamos valorar la córnea y no sabríamos qué es lo que tendríamos que modificar en ella en el momento de la cirugía. Así que este aparato nos es muy útil por varias razones. Una, decíamos, porque nos puede tomar la graduación de los lentes, nos puede medir los radios de curvatura de la córnea y poder entonces graduar lentes de contacto, y al mismo tiempo estudiar la superficie de la córnea, que nos sirve para poder hacer cirugía refractiva o la cirugía con el excimer láser. Esto es un foróptor. Este aparato nos sirve para hacer la graduación de los lentes, para medir el problema visual del ojo. Aquí podemos corregir a los pacientes que tienen miopía, astigmatismos, hipermetropías o presbicias, o alguna combinación de ellos. El aparato consiste en una serie de múltiples lentes que van dentro del aparato y que uno mueve para encontrar la graduación correcta, dependiendo pues del problema refractivo de cada ojo. Este equipo que estoy usando ahorita, este aparato, nos sirve para valorar la retina. El nombre de este aparato es un oftalmoscopio indirecto, y nos permite, a través de esta lupa, poder nosotros valorar totalmente la retina, tanto el centro como la periferia de ella. Entonces, esto es un oftalmoscopio indirecto, pero también contamos con otros oftalmoscopios, este es otro aparato, es un oftalmoscopio directo, el clásico oftalmoscopio con el que nos acercamos al paciente también para ver la retina. Sin embargo, con este solamente podemos valorar la retina central. Y este otro aparato que está aquí es un retinoscopio. Este aparato nos sirve para proyectar sombras en el ojo y poder valorar los defectos de refracción en los niños. Sabemos que los niños no nos pueden decir qué es lo que ven, sin embargo, con este pequeño instrumento podemos darnos una idea muy clara de qué refracción tiene un niño, y refracción es saber con qué graduación el niño va a ver mejor. Este otro aparato se conoce con el nombre de paquímetro, y es un aparato muy importante para medir el grosor de la córnea. El grosor de la córnea es para nosotros muy importante, porque sin eso no podríamos realizar una cirugía refractiva con el excimer láser. Entonces es importante conocer el grosor de la córnea actualmente, y este aparato eso es lo que hace. Este es otro de los aparatos con los que contamos aquí en el Centro de Diagnóstico Oftalmológico, y se trata de un ultrasonido, un Ocuscan. Este aparato nos sirve para tomar el poder de lente intraocular en los pacientes que operamos de cirugía de catarata. Con este aparato tenemos las medidas exactas del lente intraocular que vamos a incrustar en una cirugía. Este aparato es un biomicroscopio, también se le conoce con el nombre de lámpara de hendidura. Y con este microscopio nosotros podemos valorar las estructuras anatómicas del ojo, sobre todo las estructuras anteriores, y con algunos lentes, con algunos lentecitos especiales, podemos valorar también las estructuras posteriores del ojo, así como ciertas otras estructuras anatómicas que conocemos como el ángulo irido corneal. En fin, podemos valorar todas las estructuras. Este aparato, este tonómetro de Goldmann, sirve para tomar la presión intraocular, muy importante porque en la enfermedad conocida con el nombre de glaucoma, la presión normalmente puede estar elevada y nos damos cuenta al usar este aparatito. Este es un equipo que se conoce con el nombre de cámara fluoroangiográfica o un fluoroangiógrafo.
Y este aparato nos sirve para tomar fotografías o estudios dinámicos fotográficos en la retina del ojo. Con este aparato podemos detectar lesiones sobre la retina. Con este aparato es necesario aplicar una inyección intravenosa de un colorante que se llama fluoresceína para poder detectar algunos padecimientos ocultos en la retina o algunos visibles. Este otro equipo se conoce con el nombre de Jack Laser y es un aparato que sirve para hacer algunas disrupciones en algunos tejidos, algunos cortes en algunos tejidos. Por ejemplo, en los pacientes operados de catarata se puede opacar una membrana que va atrás del lente intraocular que se llama cápsula y con esto podemos limpiarla, podemos cortarla. Además se usa en un procedimiento como quirúrgico, haciendo una comunicación en el iris en los pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado. Este es otro aparato con los cuales contamos aquí en el Centro de Diagnóstico Oftalmológico y es otro tipo de láser. Este es un láser de diodo de tipo verde que nos sirve para hacer tratamientos en la retina, fotocoagular, básicamente en la retina es donde más lo usamos. Y nos sirve para fotocoagular lesiones, para reparar lesiones. Una de las enfermedades que puede reparar este aparato es en los pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos normalmente se requiere de tratamientos de láser, tratamientos de panfotocoagulación. También puede reparar algunas lesiones predisponentes a desprendimientos de retina. Esto es, la retina se puede romper por muchas circunstancias y con este aparato podemos lograr cauterizar esas lesiones o sellar esas lesiones para que la retina no se siga desprendiendo, entre otras muchas enfermedades que se pueden tratar con los láser. Al doctor Jesús Moreno, estamos viendo al doctor Jesús Moreno en relación a lo que es toda la aparatología con la que cuenta este centro de diagnóstico oftalmológico. Le vamos a invitar para que usted, por supuesto, se acerque, haga un estudio, un diagnóstico oportuno. Vamos a hacer la pausa comercial, y vamos a regresar de inmediato con ustedes a Su Salud, y prepárese porque vamos a tener de otros temas de muchísimo interés. Antes esta pausa comercial. Los buenos hábitos en una alimentación saludable. La alimentación es una actividad vital para todo ser humano. Cubre necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Una alimentación saludable se obtiene con una dieta equilibrada, entendiéndose como dieta al conjunto de alimentos y platillos consumidos en un día y no al régimen para bajar de peso o tratar ciertas enfermedades. Existen 4 grupos de alimentos: cereales, frutas y verduras, carnes y grasas. Todos los alimentos se deben consumir diariamente en cantidades adecuadas y dependiendo al sexo, edad, actividad física y estado de salud. En A Su Salud te proporcionamos algunos consejos prácticos para tener una buena alimentación y una digestión saludable. Las 3 principales comidas deben ser lo más saludable posible, respetando un horario e incluyendo en cada una frutas y verduras. Reduce las grasas evitando estos alimentos, lo industrializado y procesado, ya que tienen sales, grasas y conservadores. Sírvase raciones moderadas. Bebe el agua fresca al final de los alimentos y no cuando los estés ingiriendo, ya que eso diluye los jugos gástricos y no se logra una adecuada digestión de los alimentos. Come tus alimentos en un ambiente agradable, libre de tensiones y prisas. Esto proporcionará que tengas una buena digestión. No te pierdas en próxima cápsula los trastornos alimenticios que afectan sobre todo a los jóvenes, como la bulimia, anorexia y la ortodexia. Ejerce una juventud responsable alimentándote correctamente. A Su Salud, el programa de los especialistas. Continuamos en A Su Salud, el programa de los especialistas en vivo desde la ciudad de Colima. Bueno, vamos a saludar al doctor Jesús Solano. Él es director médico de la unidad de diagnóstico de la unidad de asma y alergia aquí en Colima. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Gracias, Joel, por la invitación. Bienvenido, y vamos a platicar pues de este padecimiento también que es muy frecuente y más en una zona húmeda como Colima, doctor. Así es, el asma es una enfermedad bastante frecuente en nuestro medio, Joel. Se estima que alrededor de 10 a 20 millones de México padecen esta enfermedad. Es una enfermedad que impacta mucho la calidad de vida de la persona que la padece e incluso de la familia.
Y es un importante impacto en el gasto familiar también, en su atención. Entonces, yo creo que es una enfermedad que hay que conocer, Joel, cómo se puede prevenir, cómo se puede tratar para llevar una vida normal. Se dice o se cree que si se detecta en etapa temprana, es un padecimiento que va a ser controlado. Claro, Joel, ahí existen... ¿No llegará jamás el asma de esa manera? Si se lleva ese control. Sí, primero hay que hacer algunas medidas preventivas, incluso durante el embarazo de la madre con alto riesgo de tener productos con esta enfermedad. Hay que recordar, Joel, que es una enfermedad genética y muchas veces es heredable. Entonces ya hay antecedentes por ahí que pueden irnos diciendo que sí puede tener alto riesgo el producto de tener alergia, ¿no? Entonces hay que hacer algunas medidas preventivas para evitar el desarrollo de esta enfermedad y que no se va a presentar con una intensidad tan considerable que tengamos la necesidad de estar frecuentemente en las unidades de urgencias por esta enfermedad. Doctor, ¿cuál es la etiología del asma? ¿Cuáles son las causas? Hay distintas causas, ¿cuáles son? Bueno, el asma es una enfermedad, Joel, para empezar, decirle al auditorio que es una enfermedad donde se contrae la musculatura alrededor de los bronquios, que son los tubos que llevan el aire hacia los alvéolos, y también hay un componente importante de inflamación. Esto puede ser desencadenado por alergia. No siempre el asma es causado por una alergia. Sí hay otros factores que pueden desencadenar, como son la exposición a irritantes químicos, las infecciones virales, tanto en niños como en adultos, pero sobre todo en niños que frecuentemente asisten a guarderías, y también bacterianas, las infecciones bacterianas. La exposición a cambios bruscos de temperatura o algunos medicamentos o alimentos, aunque estos son menos frecuentes productores de asma, pero también son considerables algunos factores que pueden desarrollar esta enfermedad. Y hay un factor también que lo puede predisponer el asma, que son a los químicos, por ejemplo, básicamente algunos químicos, ¿no, doctor? Sí, sustancias irritantes, principalmente el humo de tabaco, que es, pues, desgraciadamente un factor muy frecuente que puede desencadenar asma, y la exposición también a otros irritantes como sustancias que se utilizan en aerosol, pinturas, barnices, sustancias para el piso. Algunas de estas sustancias pueden producir un cuadro de asma. Y muchas veces seguramente hay algo que lo desencadena y el paciente lo ignora. O sea, el paciente tiene que estudiar, ¿no, doctor? Saber cuál es la causa que le va a exacerbar o provocar una alergia. Aquí la recomendación, Joel, es cuando un paciente está enfermando frecuentemente de tos, sobre todo si hay un caso con sintomatología muy establecida para considerar el diagnóstico de asma, como son sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar, algunos ruidos o silbidos en el pecho, hay que considerar este diagnóstico. Yo diría que la familia tiene que enfrentar este diagnóstico, atenderlo por el especialista adecuado para recibir precisamente el consejo adecuado para su control de la enfermedad. Y bueno, es muy interesante aquí cómo se desencadena, ¿no, doctor? La persona que es susceptible, pues, a un alérgeno, se puede desencadenar en la piel, se puede desencadenar el problema en ojos, se puede desencadenar en un problema de rinitis. ¿Qué es lo más frecuente? ¿En qué se desencadena comúnmente? Bueno, la enfermedad se puede desencadenar en todo el organismo. Hay que recordar que la alergia es un estado alterado del sistema inmunológico, pero en todo el organismo. Claro que hay órganos donde se impactan más la sintomatología, como en los ojos, nariz, piel, oídos, que estos a veces son problemas que no se diagnostican, Joel, y que tienen un importante trastorno en el lenguaje, en la audición, cuando no son detectados esos problemas en otros órganos. Pero se puede desarrollar en la piel, en las vías respiratorias. Puede ser asociado a sinusitis, frecuentemente un fondo alérgico. Por ejemplo, el estado de Colima, que es altamente húmedo, ¿es factor predisponente para desencadenar un problema asmático? Así es, Joel. Desgraciadamente en nuestra población hay una alta prevalencia de enfermedades alérgicas y de asma, precisamente por nuestro tipo de clima húmedo y con una gran vegetación que tenemos, y que ahorita precisamente en esta época de polinización, pues tenemos una frecuencia de consulta de asma, tanto en los sistemas de salud privados o públicos,
con una demanda impresionante de esta enfermedad. Doctor, la enfermedad se complica porque no llega a un diagnóstico oportuno, adecuado, de manera pues temprana, ¿no? Por lo consiguiente, pues el tratamiento no es el indicado. Sí, efectivamente, Joel, el error en el diagnóstico o no acudir con el especialista adecuado hace pues que esto vaya retrasándose y bueno, todo podría parar en un aumento de las asistencias en los sistemas de salud, la frecuente necesidad de ir a las salas de urgencias por estos cuadros que a veces son súbitos, repentinos y que a veces pueden poner en peligro la vida del paciente, pero sin embargo, pues el paciente va teniendo un trastorno en toda su calidad de vida social, en su ejercicio, en su escuela, en el desarrollo emocional, Joel, y yo creo que el mensaje es que cuando se tenga la sospecha de una enfermedad alérgica, acudan efectivamente al especialista adecuado para que pueda ser valorado oportunamente. Bueno, ahora vamos con la parte más interesante de todo este asunto, que es el tratamiento, doctor. ¿Qué pasa? ¿Hay tratamiento? ¿Se cura un problema alérgeno o de alergia? El término de curación es en teoría casi alcanzable, no es, si quisiéramos decir que se cura definitivamente el asma o la enfermedad alérgica, no, Joel, pero el término de curación podría lograrse porque realmente lo que hace el médico es tratar de que el paciente lleve una vida normal o casi normal, porque tiene una serie de estrategias que va a implementarse para que el paciente pues no desarrolle todos los síntomas. Pero para empezar, uno tiene que ser evaluado con una historia clínica adecuada, una revisión, y el médico alergólogo tiene que valorar la necesidad de hacer algunos estudios de alergia tanto en la piel como en sangre, si es necesario, y de ahí desarrollar algunas estrategias de tratamiento que le permitan que lleve una calidad de vida normal como si no tuviera la enfermedad. O sea, todos estos diagnósticos van a ser para saber cuál es el alérgeno que está causando todo eso. Exactamente, y de ahí empezar a recomendar a la familia o al paciente que evite el contacto con estas sustancias, que es el punto primordial. Joel, si tenemos una alergia al gato, a la caspa del gato, pues hay que empezar a evitar el contacto con estos tipos de animales, sobre todo en las recámaras de sus pacientes. Tratar de evitar usar la recámara de los pacientes como bodega, porque así tenemos el librero, los cuadros, los libros del abuelo, del tío y de la secundaria. Tratar de evitar alfombras, tapetes que van a guardar muchos tipos de estas sustancias que producen la alergia. Doctor, ¿el ejercicio es factor que predisponga al asma? Fíjate que es una pregunta bastante interesante porque por sí el ejercicio puede producir asma, pero es algo que no hay que evitar porque el ejercicio bien llevado puede fomentar el hecho de tener un mejor condicionamiento físico que ayude cuando se presente el asma respondan más rápidamente a la terapia. El hecho de evitar la obesidad evita el desarrollo del asma. Es increíble que hoy hay estudios científicos tan importantes que muchas de las patologías, de los mecanismos patológicos de ambas enfermedades, tanto obesidad como asma, están involucrados, incluso genéticamente y desde el punto de vista bioquímico. Entonces, una persona que fomenta el ejercicio, que reduce su peso, tiene importante mejoría en su estado de salud en cuanto al asma. Entonces, ¿hay predisposición heredofamiliar? Sí. Ese es un riesgo también. Ese es un riesgo también. Se sabe que si un padre tiene una enfermedad de asma o alergia, el 48% de posibilidades tiene de que los hijos tengan alguna enfermedad de asma o alergia. Pero si ambos padres tienen esta enfermedad, hasta un 70% pueden tener de riesgo de tener esta enfermedad, Joel. ¿El factor emocional, el estrés, influye? Definitivamente, Joel. Recordemos que el asma es una enfermedad multifactorial y el estrés puede ser un factor aunado. Hay personas que tienen asma en una época de exámenes, en alguna situación donde existe alguna auditoría para su empresa, algún estrés de ese tipo, personas que pueden tener en su trabajo, el estrés laboral que hay, rutinario, puede desencadenar un cuadro de asma. Entonces quedamos en que primero un buen diagnóstico, ¿no? Un buen diagnóstico. Ok, ¿qué sigue después? Yo quiero llegar al tratamiento, a mí me interesa saber cómo se trata una alergia. Bueno, pues hay que empezar a valorar al paciente qué tan grave es el asma. No es igual recomendarle algún tipo de tratamiento a un paciente que se interna cada 3 años, al que se interna cada 15 días o al que pone en peligro su vida. Hay que elaborar un programa de medicamentos y si me preguntas, no hay una receta para todos los pacientes, Joel. Ese paciente debe recibir un tratamiento y un consejo muy personalizado, porque hay que ver con el especialista qué factores pueden desencadenar el asma
y recomendarle cuáles las medidas preventivas más fáciles para que él desarrolle un estado físico normal, un estado normal de salud y que no tenga que usar tantos medicamentos. Pero aún así, si tuviéramos la necesidad de usar medicamentos, nosotros tenemos que empezar con dosis mínimas de medicamentos, sobre todo antiinflamatorios o de algunos otros medicamentos que se llaman antileucotrienos, que son bastante efectivos en estabilizar estas enfermedades alérgicas, y hacer una serie de evaluaciones para recurrir incluso a otras formas de tratamiento, como son las vacunas para la alergia, que son ampliamente efectivas, Joel, para modificar el sistema inmunológico y que los alergenos, cuando lleguen, no causen tanta inflamación. Pero las vacunas de la alergia son una herramienta que el especialista adecuado lo hará en forma directa, muy específica para cada paciente. Quiere decir entonces, doctor, que los tratamientos que existen, van a tratar o van directamente a lo que es la sintomatología del padecimiento. Joel, existen dos tipos de tratamiento. Uno que se inclina hacia a rescatarlo de la crisis, del evento agudo, pero definitivamente hay tratamientos y alternativas para que el paciente no tenga la necesidad de estar acudiendo al médico y que lleve un estado de vida normal sin necesidad de usar tantos medicamentos. Eso es lo que nos dedicamos nosotros. ¿Cuál es la dosis? Pues bueno, tenemos que usar y tenemos que tener una vigilancia al paciente. El control periódico de esta enfermedad, acudiendo a su médico alergólogo, pues puede ayudarnos a ir reduciendo el uso de medicamentos y establecer la dosis mínima de esos medicamentos que nos ayuden a estar normal. Doctor, hay alergias que se desencadenan en la piel, por ejemplo, por dar un ejemplo, en piel, pero que no exista tratamiento. No hay tratamiento para este tipo de alergia. Es una alergia típica. Joel, hay que ver en cada caso en particular. Hay dos enfermedades de la piel frecuentemente que acuden al alergólogo. Uno es la dermatitis atópica, que es una enfermedad donde se presenta desde tempranas edades, sobre todo en los lactantes menores, y empiezan con algunas lesiones rojas, secas, a veces con algunos sistemas de exudado, y pueden estar desencadenadas por una alergia, sobre todo alergia a los alimentos. ¿Sí? Cuando son niños que no son alimentados al seno materno y que frecuentemente reciben una alimentación a base de sólidos desde temprana edad, entonces son expuestos a una serie de proteínas que van haciendo que presentan alergia a esto. Esa es la dermatitis atópica, como que va anunciando qué puede venir en el futuro de ese niño. Pero hay otra enfermedad que se presenta aún en etapas avanzadas, que es la urticaria. La urticaria es la presencia de ronchas en la piel que desaparecen y aparecen súbitamente o con medicamentos en menos de 24 horas, pero que causan un gran malestar y una incomodidad impresionante, al grado de que necesitan ir al alergólogo o al médico. Y esa enfermedad puede ser desarrollada tanto por alergia a alimentos o medicamentos. Es frecuente que en nuestro medio nos escuchemos que el paciente consumió algún alimento o algún medicamento y que se enronchó o que se inflamó los labios o los párpados. Esta es otra enfermedad frecuentemente alérgica que se manifiesta sobre todo en la piel. Doctor, se comunica la señora Leticia Montes, de aquí de Colima, dice: tengo un niño de 7 años con asma, le he hecho varios estudios y me dicen que está bien. Y dice que, le han mencionado que es asma, que es de origen emocional y que que si es correcto este diagnóstico. Bueno, el doctor no lo puede saber si es correcto el diagnóstico, pero pregunta que si debe tratarlo el psicólogo. Joel, yo creo que el alergólogo, en este caso en particular, así como lo describes, sería conveniente que lo revisara y establecer si hay algunos factores que podamos identificar. En ocasiones se escucha que esto es emocional, pero muchas veces el evento emocional es por consecuencia de la enfermedad. Yo creo, y la recomendación para la señora es que acuda con un alergólogo para que pueda determinar si efectivamente el factor estrés o emocional está siendo el detonante principal de su enfermedad. Entonces hay un asma que así la describen, asma de origen emocional. Emocional, pero el trastorno emocional es frecuente que vaya aunado o secundario a la enfermedad, Joel. Existe una carga emocional importante y una angustia importante a los pacientes que tienen esta enfermedad y a la familia. Entonces, no por ser un asma de origen emocional, no es que lo deba tratar el psicólogo, lo debe seguir tratando el alergólogo. El alergólogo, y probablemente él decida si es necesario la colaboración con el psicólogo. No lo descartamos y muchas veces tenemos una mejoría cuando es tratado integralmente el paciente.
Doctor, pues qué interesante todo esto, ¿no? Sabemos que existen hoy en día ya tratamientos, los métodos adecuados para poder hacer el diagnóstico, que es lo más importante en esto, Exacto. en este asunto de ustedes, ¿no? De la detección de este tipo de enfermedades o padecimientos, rastrearlas y llegar al origen. Ideal cuando se llega a una etapa temprana, de modo que, pues, invitar en casa a mamá, ¿no? De que acerque siempre a la criatura a una alteración de su organismo, bueno, acercarlo al especialista. Claro, y por último comentar que existen los medios actualmente para que los pacientes lleven una vida normal. Ese es el mensaje más importante, y que se acerquen al lugar adecuado, con el especialista adecuado, para que les pueda ayudar con toda la información que podemos hacer para que los pacientes se curen. Pues de la unidad de asma y alergias, al doctor Jesús Solano le quiero agradecer. Si me puedes el teléfono, Sergio, te lo voy a agradecer para repetir este teléfono, para dar el teléfono para usted que nos ve en cualquier parte de la costa, bueno, se pueda comunicar aquí en la ciudad de Colima, 01312, el teléfono del doctor Jesús Solano, director de la unidad de asma y alergia. El doctor Jesús Solano, bueno, con especialidad en alergias y asma. El teléfono 01312-312-776. Ese es el teléfono que usted ve aquí en pantalla. Muchas gracias, doctor. Podemos saludar. Hasta luego. Bien, vamos nosotros a esta pausa comercial. Vamos a regresar con el doctor Virgen. El doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, nos habla de los programas que se tienen que hacer en esa etapa sintomática. Todo tiene una etapa sintomática en varios padecimientos. Este es uno de ellos, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del corazón. Y hay una etapa en la que hay un silencio y es importante llegar a hacer estudios. Nos habla de todo esto el doctor Luis Virgen. Para todos ustedes, A Su Salud, el programa de los especialistas. Continuamos en A Su Salud, el programa de los especialistas. Está con nosotros el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista con especialidad en angioplastías del edificio profesional del Carmen, director de Severic Cardiovascular Research Institute. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Joel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar de lo que es el diagnóstico. Bienvenido, doctor, por supuesto, a su casa. Vamos a hablar de lo que es los métodos de diagnóstico para enfermedades cardiovasculares. Así es, Joel, amigos de Su Salud. Así que, Joel, antes de comenzar, he estado recibiendo algunos correos electrónicos por ahí de algunos, inclusive colegas de otras ciudades del país que se comunican para visitar el programa. La verdad es de que el contenido científico siempre buscamos nosotros eso primordialmente. La mayoría de las veces inclusive ponemos las referencias o quiénes son las sociedades tanto mexicanas como extranjeras que apoyan y que avalan lo que nosotros estamos platicando. Entonces, un saludo para todos aquellos colegas y pacientes en general que nos hacen el favor de vernos alrededor de la República. Y muchas veces nos preguntamos nosotros qué exámenes nos pueden ayudar para hacer un diagnóstico. Y hoy vamos a hablar específicamente de dos instrumentos que utilizamos en la cardiología. Uno de ellos es el Holter o monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. Cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, Joel, amigos de Su Salud, nosotros vemos principalmente, una de las cosas que más vemos son las arritmias que se pueden presentar en el corazón. El corazón tiene un latido del corazón, aquellos que nosotros llamamos como que el corazón palpita muy rápido o muy despacio. Y esto muchas veces la gente lo siente como palpitaciones, cuando son esas taquicardias que se encuentran con frecuencias arriba de 100. O sea que nosotros cuando el corazón late más de 100 veces por minuto, nosotros lo llamamos de taquicardias. Y a veces cuando el corazón late abajo de 60 veces por minuto, lo llamamos de bradicardias. Entonces tenemos enfermedades del ritmo o enfermedades eléctricas del corazón que nosotros los podemos diagnosticar y muchas veces no las observamos en el consultorio. ¿Se requiere que de algún diagnóstico, un estudio especial? Así es, Juan. Muchas veces el paciente dice, oye, ¿sabes qué? Yo presento palpitaciones o tengo taquicardias, pero solamente cuando ando caminando en la calle. O solamente durante la noche. Yo llego en mi casa, todo el día estoy muy bien y en la noche comienzo a sentir esas palpitaciones, esas taquicardias. Obviamente van al consultorio en otros horarios y uno no lo percibe, uno no lo alcanza a distinguir con los métodos habituales que uno tiene en el consultorio. Y para eso se inventó este aparatito, Joel. Fíjate, cada vez los hacen más pequeños. Este aparatito es un aparato que es un Holter. Si tú te fijas, todas estas son las mismas derivaciones que vienen en un electrocardiograma convencional. Los mostrar a la cámara para que el público lo conozca. Son 12 derivaciones muy parecidas a los que hacemos en un electrocardiograma en el consultorio, y estas derivaciones las ponemos en el pecho del paciente, al igual que un electrocardiograma, y van conectadas a este aparato. Fíjate cómo este aparatito adentro tiene una grabadora. Esta grabadora nosotros la conocemos como Holter o como electrocardiograma de 24 horas. Una vez que el paciente se pone este aparato,
y una vez que lo comenzamos a graficar, comienza latido por latido durante 24 horas. Entonces es muy interesante porque si tú en la noche dices, oye, tengo una taquicardia, uno aprieta este botoncito que dice evento. Y yo registro todas las palpitaciones y todos los latidos, que aproximadamente pueden ser 90, 100, 120 mil latidos, pero es muy interesante porque además uno puede apretar donde uno siente y uno ir a buscar eso. Es como ir a buscar una aguja dentro de un pajar, ¿no? ¿Cómo? Y nosotros, o sea, está la grabación. Está la grabación completa durante las 24 horas. Y yo digo, ¿sabes qué? Tengo todos tus latidos, los tengo registrados. Por 24 horas. Durante 24 horas. Y usted horas. a las 11 de la mañana detectó ahí un brinco, por ejemplo. Entonces, tú aprietas el aparatito y dices, y yo además de que voy a buscar las 24 horas, voy a buscar cuando tú me dijiste que tú sentiste algo. ¿Sí? Entonces, la posibilidad que yo tengo de encontrar o de observar estas arritmias, que tú las sentiste durante esas 24 horas, es más preciso. De hecho, este es un aparato que nosotros lo podemos poner hasta por 48, por 96 horas. O sea, este aparato son 12 derivaciones que uno lo puede tener durante 96 horas. Y no hay escapatoria, que un paciente que tenga riesgo de una arritmia o una enfermedad, como usted lo menciona, aquí lo va a detectar. Mientras de que lo presente en esos horarios, sí, Joel. Hay pacientes que dicen, oye, yo lo presento 1 o 2 veces al día. Bueno, tiene que aparecer en el aparato. Si nosotros vemos, algunas veces nos damos cuenta que esas arritmias son arritmias muy benignas, ya lo explicamos la otra vez, como son las arritmias supraventriculares, y algunas veces vemos que son arritmias muy malignas como las ventriculares, que ya los habíamos comentado en otros programas. Entonces, este aparatito nos ayuda para saber qué tipo de arritmia es, cómo es esa arritmia, y no solamente es una foto. Yo les digo que el electrocardiograma es una foto que se toma en el momento que uno va en el consultorio. Todo paciente que tiene palpitaciones, arritmias, etcétera, tiene que buscar la atención médica, tiene que buscar el cardiólogo que le quede más cercano y que se le ponga un aparato como este, que es conocido como Holter o electrocardiograma de 24 horas. Al paciente, entonces, una arritmia lo está disponiendo a un infarto, doctor. Lo que se busca entonces es detectar el síntoma para prevenirlo. Así es, detectar las arritmias o detectar cambios en el electrocardiograma que nos puedan ayudar a uno sentirse bien, ¿no? Hay gente que realmente tiene bastantes palpitaciones y cuando va al consultorio uno no la detecta nada y dice, caray, es que en este momento no la tienes. Entonces uno recurre a estos aparatos y en realidad nos ayudan mucho a hacer un diagnóstico. Hay otro aparato que ustedes utilizan que es el mapa o el monitoreo, ¿cómo le llaman ustedes? De hipertensión, para detectar si alguien es hipertenso. Así es, Joel. Mira, 30% de los pacientes que van al consultorio padecen de una cosa que se llama síndrome de la bata blanca o hipertensión de consultorio. El paciente va estresado a ver al doctor, ¿no? Y dice, oye, ¿sabe qué? Yo siempre la tengo bien en mi casa y cuando llego y estoy con usted, me sube la presión. Nada más de verlo. Nada más de verlo. Y dice a los familiares, no, doctor, no le crea, lo que pasa es que no se toman los medicamentos y cada uno tiene una historia diferente, pero es muy interesante que a veces el paciente no sabe que era hipertenso o no quiere aceptar que es hipertenso o no sabemos si es hipertenso y está bien controlado. O sea, si durante las 24 horas que se está tomando su medicamento para la presión está bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es recurrir a algunos aparatos también que nos pueden hacer el registro de la presión arterial. Y estos aparatos se conocen como monitoreo ambulatorial de la presión arterial o MAPA. Entonces, si uno va y se checa la presión, muchas veces existe la duda de si soy o si no soy hipertenso, o si estoy o no estoy bien controlado. En este aparato que nosotros vamos a ver ahora, Joel, es un aparato también que tiene una grabadora, y esta grabadora, de alguna u otra manera, nosotros la utilizamos. Fíjate, esta es una grabadora relativamente pequeña, el paciente la carga durante 24 horas. ¿Sí? ¿En que en el pecho, en el la puedo cargar en el cinturón? Esto viene para que uno lo pueda colocar en el Correcto. cinturón del paciente, o si es mujer en su propia bolsa. ¿Sí? Nosotros ponemos esto, al igual que se coloca un aparato para la presión arterial en un consultorio o en una casa, y entonces el aparato automáticamente nosotros le decimos cada cuánto queremos que nosotros registre la presión arterial. Entonces, si le decimos al aparato, mira, ¿sabes qué? Cada media hora, chécame la presión a Joel, cada media hora te está checando tu presión. En la noche déjalo dormir un poquito más, chécasela cada hora. Entonces yo programo cada cuánto quiero que se cheque la presión arterial. Yo puedo decir, ¿sabes qué, Joel? Realmente tu presión está abajo de 140/90, que es lo que guía a la Sociedad Mexicana, Americana del Corazón, y tu presión está bien controlada. Si eres hipertenso o realmente no eres hipertenso, si piensas que alguna vez lo tuviste. Entonces, el aparato de monitorización de la presión arterial ambulatorial nos ayuda realmente a tener un diagnóstico con certeza. Nosotros después, estas grabadoras las metemos a un software. Esto es muy interesante, a ver si lo podemos mostrar al público para ver cómo se grafica,
Este es un paciente que vimos el día de hoy. Fíjate cómo este es un gráfico donde vienen los horarios que pasan durante el día. Nosotros podemos ver desde qué horas comienza a checarse la presión, y esta raya roja nosotros la estamos observando como que es lo normal. Todos los picos estos son picos de hipertensión que presenta el paciente. Entonces nosotros podemos ver que este paciente en determinadas horas del día no está bien controlado. Sí. Y nos puede ayudar además a saber cuál sería el medicamento ideal para esas determinadas horas del día. ¿O pudiera ser que algunos alimentos estén disparando esto también, doctor? Pues algunos factores, o sea, dependiendo... ¿O la actividad? Hay algunos disparadores, la actividad, el ejercicio, pero es importante que nosotros tengamos un control de la presión durante estas 24 horas. Doctor, le voy a hacer una pregunta. El público seguido nos la plantea aquí por Facebook o Twitter. Dice, ¿la actividad sexual favorece, desfavorece para las enfermedades cardiovasculares? Mire, Joel, es un tema muy interesante. La realidad es que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular disminuyen su potencia sexual por problemas muchas veces de ellos psicológicos. O sea, el paciente siente que ya no va a poder porque tiene una enfermedad cardiovascular. Y no, hoy sabemos que no. De hecho, a muchos pacientes hipertensos, el Viagra lo utilizamos de una manera habitual. El Viagra fue creado para bajar la hipertensión de los pacientes, y los pacientes por error fue descubierto que se podía para la impotencia y que se podía utilizar para otras causas. Entonces, la realidad es de que no, el paciente con problemas cardiovasculares puede ser controlado y puede tener una vida sexualmente activa, o la debería de tener, hace parte de su tratamiento. Es más, es sugerido Es sugerido que lo tenga. Doctor, vamos a invitar al público. Estamos hablando de que utilizar o aplicar lo que es estos diagnósticos, hacer uso de ellos, el Holter o la prueba de esfuerzo, pues es importante. Y yo le quiero decir al público que en Severic Cardiovascular Research Institute, pues está este programa, este paquete para que usted se vea favorecido, beneficiado, en donde se incluye ese el Holter, prueba de esfuerzo, o MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. El costo aquí lo ve, de 1,600 pesos, es el costo promedio, costo normal, pero para usted de a su salud, únicamente 800 pesos, haga medicina preventiva, cheque su salud, prevenga un infarto, en fin, utilice el medicamento adecuado, por supuesto, a través de todos estos diagnósticos que Severic tiene para usted. Es un servicio social. Comuníquese a estos teléfonos que enseguida van a aparecer aquí en pantalla de Severic Cardiovascular Research Institute. El teléfono, si me ponen el teléfono, por favor, o me dice el teléfono, doctor Virgen. 38 13 10 40. Ahí está, 38 13 10 40, es el teléfono de Severic Cardiovascular Research Institute. Aquí está usted viendo en pantalla el teléfono para que se comunique. 0133 en la ciudad de Guadalajara, 38 13 10 40, o el 32 88 90 76. Ahí está este programa para que usted cheque su salud y prevenga algún problema cardiovascular. Joel, nada más agregarte algo muy rápido. Sí, algunas veces te pueden preguntar en el programa, y si yo tengo un aparatito de la presión arterial, yo me lo puedo checar en casa. Quizás sea algo que nos se preguntan mucho nuestros amigos, y sí, uno debería de checarse la presión con estos aparatos. Hay que tener mucho cuidado. Los aparatos que se colocan en la muñeca no son aparatos que sean recomendables, tienen que ser de brazo. La mayoría de los que son de brazo son recomendables por todas las asociaciones que hemos platicado. Entonces, haga su monitoreo de la presión arterial. Si usted no tiene la posibilidad de pagar un estudio como este, puede hacerlo en casa con un aparato, desde que sea en brazo, ¿sí? Y desde que sea realmente bien tomado. Pues ojalá y pueda aprovechar esos monitoreos. Usted cuenta con el MAPA o el Holter, y el costo está muy atractivo, muy accesible, 800 pesos. Aquí el teléfono lo ve en pantalla, 38 13 10 40. Doctor, tenemos una entrevista, por cierto, pendiente con el presidente de la Asociación de Cardiología. Así es. El doctor Mariano Ledesma. Sí, el doctor Ledesma. Y bueno, es el presidente nacional, por supuesto, de la asociación, y está pendiente esa entrevista que próximamente la tendremos. Muchas gracias, doctor. Un saludarte, cuídate, hasta luego, gracias. Bien, nosotros vamos con este testimonio de Severic. Si usted ya sufrió un infarto y quiere usted participar en estos programas, le invito para que vea la siguiente cápsula a su salud. ¿Cómo sobrevivir a un infarto? Se le conoce como infarto al miocardio a la muerte de una porción del músculo cardíaco, y es producido por la obstrucción de una arteria coronaria que suprime el aporte sanguíneo al corazón. Si el corazón no recibe oxígeno por un tiempo prolongado, el tejido de esta zona muere y ya no se regenera. El difícil control de los factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, obesidad, colesterol y diabetes, continúan en un alto porcentaje en personas que ya sufrieron un primer infarto, debido a la pobre cultura de prevención de la población mexicana.
es recomendable hacer prevención secundaria, bajo vigilancia médica y estricto control medicamentoso, en pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, para evitar recaídas que puedan causar complicaciones mortales. Desde el año 1995 sufrí ese evento, pues, desafortunado. Pero he estado bien, y más ahora con este programa donde me han estado cuidando en cuanto al funcionamiento de mi corazón. El programa consiste en aminorar el ritmo cardíaco para que el corazón tenga una mejor conservación. Me están ofreciendo exámenes biológicos, me ofrecen electrocardiogramas, me ofrecen medicamentos. ¿Cuánto tiempo tiene este programa, don Ramón? Bueno, yo inicié en el mes de octubre, y este programa tiene una duración de 6 años. Durante los 6 años le van a dar todo el tratamiento, los medicamentos, los diagnósticos de forma gratuita. Así es, en forma gratuita. Si usted ya ha sufrido un infarto, A Su Salud Y Cardiovascular Research Institute le proporcionan consulta médica, análisis de laboratorio y tratamiento médico sin costo hasta por un año. Regístrese o comuníquese 3288-9076. A Su Salud y Cardiovascular Research Institute le invitan a cuidar su corazón. Bien, pues aquí está Cardiovascular Research Institute para que usted haga medicina preventiva. Estos programas son muy interesantes, ¿eh? Si ya sufrió un infarto, hay algunos elementos muy importantes. Mire, algunos datos. Por ejemplo, usted tiene que tener cuando menos 55 años de edad y haber sufrido el infarto, pero que tenga modo de documentarlo. Tiene usted modo de documentarlo, pues tiene que juntar su archivo, tiene que llamar a estos teléfonos y participar, pues, por supuesto, en este programa. Es totalmente gratuito. Para algunos pacientes se les dan incluso algunos apoyos para viáticos. Si usted es de aquí de Colima y quiere participar en estos programas que tiene Cardiovascular Research Institute en el edificio profesional del Carmen, pues comuníquese a los teléfonos que estuvieron apareciendo ahí en pantalla, 0133, y con los teléfonos 3330 es el 3288-9076, o el teléfono, hay otro teléfono que le voy a proporcionar después de esta pausa comercial, le voy a proporcionar otros teléfonos, o en nuestro correo electrónico del programa Su Salud, de joelflores@susalud.tv, puede dejar sus datos y con esto usted estará participando en estos programas. Hacemos la pausa, ¿no? Nos vamos a despedir con esta pausa comercial precisamente. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias en el staff, a todo el equipo, a Omar, a Sergio y por supuesto aquí a Quique. Vamos a despedirnos, amigos, muchísimas gracias. Si le gustó el contenido de este programa, gracias por recomendarnos.